Finalmente te rindes. Cupo de diversidad. La voz de García Navarro atravesó el dormitorio del cuartel como una navaja afilada. Cada palabra goteaba satisfacción mientras observaba a Sofía Martínez doblar sus pocas pertenencias en una bolsa militar reglamentaria. El sol de la tarde mediterránea entraba a raudales por las ventanas del acuartelamiento, proyectando sombras largas que parecían enfatizar el aislamiento que rodeaba a la mujer silenciosa que se había convertido en su blanco favorito, Tomás. Ruiz y Manuel Prieto flanqueaban a García como buitres oliendo carroña. Sus sonrisas idénticas transmitían el tipo de satisfacción cruel que viene de ver a alguien finalmente romperse bajo presión sostenida. Durante 3 semanas habían convertido la vida de Sofía en un ejercicio calculado de humillación profesional, y ahora su campaña parecía haber alcanzado su conclusión prevista. Sofía hizo una pausa en su empaque, sin darse la vuelta, mientras respondía con su característica tranquilidad: algunas batallas no vale la pena lucharlas aquí. Su voz no llevaba ira ni frustración, solo la resignación firme de alguien que había aprendido a elegir sus batallas cuidadosamente. Levantó su petate militar, el movimiento hizo que su mengue se subiera ligeramente, revelando una pequeña línea de caracteres negros tatuados en su muñeca izquierda. El comandante Hernández pasaba justo en ese preciso momento por la puerta abierta, su atención capturada por la conmoción. Sus ojos cayeron sobre la muñeca expuesta de Sofía, y su teléfono cayó al suelo de baldosas con un crujido agudo que cortó la quietud de la tarde. El rostro del oficial experimentado palideció cuando el reconocimiento llegó, sus labios moviéndose en un susurro apenas audible que lo cambiaría todo. Hemos estado buscando a alguien como tú durante 18 meses. Pero ese momento de revelación yacía en el futuro. 3 semanas antes, la historia había comenzado de manera muy diferente. Hola a todos, antes de seguir, decidme, ¿desde dónde estáis viendo este vídeo y qué hora marca vuestro reloj? Os leo a todos. Si queréis más contenido así, no olvidéis reventar ese botón de me gusta y suscribiros. La base de operaciones especiales de la Armada Española en Cartagena zumbaba con la energía nerviosa de nuevos comienzos. Mientras el amanecer se levantaba sobre el Mediterráneo un martes de septiembre, el aire salado se mezclaba con el sonido distante de las olas rompiendo contra la costa murciana, creando el telón de fondo perfecto para lo que prometía ser la creación o destrucción de carreras militares. El programa experimental de integración había atraído candidatos de múltiples ramas de las Fuerzas Armadas españolas, cada uno esperando demostrar que era digno de unirse a las filas de élite de la Unidad de Operaciones Especiales. Este era el primer programa que permitía la integración completa de mujeres en las unidades más exigentes del ejército español. Sofía Martínez se sentaba en silencio en la última fila de la sala de orientación, su cuaderno reglamentario abierto y el bolígrafo listo. La misma preparación metódica que traía a cada aspecto de su vida militar. A sus 28 años, se comportaba con la precisión discreta de alguien que había aprendido que las acciones hablaban más fuerte que las palabras, y que llamar la atención a menudo era contraproducente para lograr objetivos. Su cabello castaño oscuro estaba recogido en un moño perfecto según las regulaciones, y sus ojos color avellana tenían esa quietud peculiar que venía de haber visto más de lo que la mayoría de la gente de su edad debería haber experimentado. Sí, ya estás cautivado por la misteriosa compostura de Sofía y quieres ver cómo se desarrolla esta historia. Dale al botón de me gusta y suscríbete para más historias militares increíbles que revelan la verdad detrás del uniforme. Según su expediente oficial, había pasado los últimos 4 años trabajando como mecánica de helicópteros para Defensa y Seguridad Ibérica, una empresa contratista civil que mantenía aeronaves utilizadas en operaciones de apoyo en varios teatros. Era un trabajo respetable que requería experiencia técnica y atención al detalle, pero difícilmente parecía una preparación para el intensivo programa de entrenamiento que les esperaba. La mayoría de los otros candidatos traían antecedentes en la Legión Española, la Brigada Paracaidista o las unidades de reconocimiento de la Infantería de Marina. La experiencia mecánica de Sofía la convertía en una anomalía en un grupo ya seleccionado por capacidad excepcional. Los 3 hombres que se
convertirían en sus principales torturadores. Notaron esta discrepancia inmediatamente García Navarro, ex cabo primero de la Legión Española, con hombros anchos y el tipo de confianza agresiva que le había servido bien en entornos militares más tradicionales. Se autoproclamó portavoz no oficial del escepticismo de su grupo. Su voz, con un marcado acento andaluz, llevaba la autoridad de alguien acostumbrado a ser escuchado cuando hablaba. «Mirad bien», murmuró García a sus compañeros mientras el capitán Rodríguez comenzaba la sesión informativa formal. «¿Veis algo que no encaja?». Su mirada se fijó en Sofía con la intensidad de un depredador identificando al miembro más débil de la manada. «Mecánica de helicópteros, contratista civil. Realmente están rascando el fondo del barril para llenar cuotas de diversidad de género». Tomás Ruiz asintió en acuerdo, sus ojos oscuros escaneando a Sofía con evaluación calculada. El ex soldado de la brigada paracaidista había construido su reputación en intimidación física y el tipo de presión psicológica que podía quebrar a soldados menores antes de que el combate fuera necesario. Donde García era ruidoso y obvio, Tomás operaba con amenaza silenciosa. Sus intimidaciones entregadas a través del lenguaje corporal y posicionamiento estratégico más que confrontación directa. Manuel Prieto completaba su trío con la precisión metódica de alguien que entendía que el sabotaje más efectivo ocurría detrás de escena. Su experiencia en la infantería de marina le había enseñado la importancia de la documentación oficial y los procedimientos apropiados, conocimiento que intentaba usar como arma contra cualquiera que considerara indigno de portar el uniforme. A diferencia de sus compañeros, Manuel rara vez alzaba la voz o hacía grandes declaraciones. Prefería dejar que sus acciones hablaran por él, y sus acciones eran consistentemente devastadoras para sus objetivos. El capitán Rodríguez comandaba la sala con la autoridad fácil de alguien que había ganado respeto a través de décadas de servicio en los ambientes más exigentes que las Fuerzas Armadas podían hacer. Su rostro curtido por el sol mediterráneo llevaba el tipo de cicatrices que venían del combate real más que de ejercicios de entrenamiento, y su voz llevaba el peso de credibilidad absoluta cuando se dirigió a los candidatos reunidos. «Damas y caballeros, están aquí porque sus registros de servicio indican un potencial excepcional para trabajo avanzado de operaciones especiales», comenzó Rodríguez, sus ojos barriendo la sala con evaluación practicada. «Este programa probará no solo sus capacidades físicas, sino su habilidad para adaptarse, superar y trabajar efectivamente como parte de un equipo bajo condiciones que los empujarán más allá de cualquier cosa que hayan experimentado previamente». Mientras Rodríguez delineaba la estructura del programa y las expectativas, Sofía se encontró inconscientemente notando el tiempo de varios detalles administrativos. La rotación de seguridad cambiaba cada 47 segundos. El sistema de ventilación ciclaba a intervalos precisos de 3 minutos. Las salidas de emergencia estaban posicionadas para permitir evacuación rápida mientras mantenían líneas de visión a amenazas potenciales. Estas observaciones venían automáticamente, sin pensamiento consciente, de la misma manera que algunas personas podrían notar el color de la pintura en las paredes o el estilo de los muebles en una habitación. No tenía conciencia de que su catalogación mental de detalles tácticos fuera algo inusual. Para ella, tal atención a factores ambientales parecía conciencia situacional básica que cualquier persona competente mantendría como cuestión de rutina. El hecho de que la mayoría de los otros candidatos estuvieran enfocados completamente en la presentación de Rodríguez sin simultáneamente mapear sus alrededores para ventajas estratégicas no se registraba como significativo. Cuando la orientación formal concluyó, los candidatos se dispersaron para recoger equipo y prepararse para su primer ejercicio de entrenamiento. Sofía se acercó al área de distribución de equipos con la misma eficiencia metódica que traía a todas las tareas logísticas, revisando elementos de su lista con la minuciosidad de alguien que entendía que los detalles pasados por alto podían tener consecuencias catastróficas. Fue entonces cuando García eligió hacer su jugada. «¿Qué coño es eso?», preguntó lo suficientemente alto para atraer la atención de los candidatos cercanos, señalando el pequeño tatuaje en la muñeca izquierda de Sofía que se había hecho visible cuando alcanzó equipo en un estante alto. «Parece uno de esos tatuajes cutres que te haces en cualquier estudio de barrio». El tatuaje era de hecho pequeño y algo desvanecido,
consistiendo en lo que parecían ser caracteres negros dispuestos en una línea a lo largo de su muñeca. Para la observación casual, podría haber parecido arte corporal decorativo elegido más por atractivo estético que significado personal. Los caracteres mismos no eran inmediatamente reconocibles como pertenecientes a ningún sistema de escritura común, dándoles una apariencia exótica que fácilmente podía ser descartada como moda más que sustancia. Tomás se movió para flanquear el otro lado de Sofía, su proximidad creando la presión psicológica sutil de estar rodeada. ¿Te lo hiciste en algún tugurio mientras esperabas a que te arreglaran el coche? Su tono llevaba justo suficiente preocupación simulada para proporcionar negación plausible mientras entregaba el máximo insulto. Espero que al menos te hicieran descuento por cantidad. El enfoque de Manuel fue más sutil pero igualmente efectivo. Hizo un show de examinar su propia lista de equipo mientras se posicionaba para escuchar y potencialmente grabar cualquier respuesta que Sofía pudiera hacer. Su presencia creaba la conciencia incómoda de que cualquier cosa que ella dijera podría ser sacada de contexto y usada en su contra más tarde. Una dinámica psicológica que efectivamente desalentaba reacciones defensivas. La respuesta de Sofía fue simplemente bajar su mengue para cubrir el tatuaje y continuar con su revisión de equipo. No hizo ningún intento de explicar o justificar la marca, ni se elevó al obvio siendo ofrecido por sus torturadores. Su silencio pareció frustrarlos, como si hubieran esperado una reacción más dramática a su provocación. La típica callada, observó García con sarcasmo pesado. Eso va a funcionar de puta madre cuando necesitemos comunicación clara bajo presión. Se volvió para dirigirse a la creciente audiencia de candidatos que se habían reunido para presenciar la confrontación. Espero que a todos no os importe cargar peso extra cuando nuestra cuota de género empiece a quedarse atrás. Los ejercicios de entrenamiento del primer día fueron diseñados para establecer capacidades básicas e identificar áreas que requerían atención adicional. Evaluaciones estándar de aptitud física fueron seguidas por ejercicios básicos de movimiento táctico, familiarización con armas y ejercicios de trabajo en equipo que formarían la base para entrenamiento más avanzado en las semanas subsecuentes. Para la mayoría de los candidatos, estos desafíos iniciales representaban una oportunidad para demostrar su preparación para las demandas por delante. Para Sofía, representaban algo completamente diferente. Durante la evaluación del circuito de obstáculos, se movió con una eficiencia que parecía casi mecánica en su precisión. Donde otros candidatos atacaban barreras con fuerza bruta o habilidad atlética, Sofía abordaba cada desafío como si estuviera resolviendo una ecuación matemática. Sus movimientos eran económicos, calculados y devastadoramente efectivos. Completó el circuito en el tercer tiempo más rápido a pesar de no ser ni la más fuerte ni la más obviamente atlética candidata presente. Más significativamente, lo completó sin parecer ejercer máximo esfuerzo. Tomás lo notó. Inmediatamente suerte del principiante, anunció a cualquiera al alcance del oído, mientras los candidatos se reunían para la evaluación posterior al ejercicio. Seguro que alguien le dibujó un mapa. Su tono desdeñoso llevaba la clara implicación de que el desempeño de Sofía era de alguna manera ilegítimo, un accidente más que un indicador de capacidad genuina. Pero la doctora Elena Vázquez, la oficial médica jefe de la instalación, había estado observando con el ojo entrenado de alguien que entendía los indicadores sutiles de acondicionamiento físico avanzado. La tasa de recuperación de Sofía era excepcional. Su patrón de respiración sugería entrenamiento mucho más allá de lo que se esperaría de una contratista civil, y su eficiencia de movimiento indicaba familiaridad con navegación de obstáculos que solo podía venir de práctica extensiva. Interesante, murmuró la doctora Vázquez para sí misma, haciendo una nota en sus registros de evaluación que probarían ser significativos. Más tarde, el ejercicio de familiarización con armas proporcionó otra oportunidad para que el trasfondo inusual de Sofía se manifestara, de maneras que contradecían su expediente oficial. Cuando le entregaron un fusil SEDME para evaluación de operación básica, ella desarmó y reensambló el arma con la competencia inconsciente de alguien que había realizado la tarea miles de veces. Su manejo del arma era perfecto según el manual, pero más que eso, era instintivo.
el sargento primero Blanco, el armero senior responsable del entrenamiento con armas, observó su desempeño con creciente curiosidad. Los contratistas civiles podrían mantener familiaridad con sistemas de armas básicos, pero Sofía demostró conocimiento que se extendía bien más allá del mantenimiento hacia la aplicación táctica. Su alineación de mira era perfecta, su control de respiración era automático y su disciplina de gatillo era ejemplar. ¿Dónde te formaste?, preguntó Blanco en voz baja mientras Sofía completaba su evaluación. Varios sitios, respondió Sofía, sin hacer detalle adicional. Blanco asintió, archivando sus observaciones para referencia futura. En su experiencia, las personas que desviaban preguntas sobre su formación militar usualmente tenían buenas razones para mantener discreción. La calidad de esas razones se hacía aparente más tarde a través del desempeño más que de la explicación. Manuel había estado observando el intercambio con interés depredador. Después de que Blanco se moviera para evaluar a otros candidatos, Manuel se acercó a Sofía con el tipo de expresión servicial que ocultaba intención hostil. «Buen tiro», dijo con aparente sinceridad. «¿Te importa si pregunto qué tipo de programa de formación civil enseña manejo táctico de armas a ese nivel? Podría querer recomendarlo a algunos colegas». La respuesta de Sofía fue enfocarse en limpiar su arma con atención meticulosa al detalle. Requisitos estándar de contratista, dijo sin levantar la vista de su trabajo. Claro, respondió Manuel, su tono sugiriendo que encontraba su explicación menos que convincente. Requisitos estándar de contratista. Esa noche, mientras los candidatos se instalaban en sus barracones asignados y comenzaban a prepararse para las semanas por delante, los tres hombres que se habían autoproclamado como la oposición principal de Sofía se reunieron para comparar notas y planear sus próximos movimientos. Su habitación del dormitorio se había convertido en un cuartel general no oficial para lo que veían como una campaña necesaria para mantener los estándares del programa. «Está escondiendo algo», declaró Manuel con absoluta certeza. «Nadie se vuelve tan buena con armas por trabajo de contratista civil. O está mintiendo sobre su historial o recibió formación que no se supone que tenga». Tomás se recostó contra su litera, considerando opciones tácticas. Podría ser fraude militar. Mucha gente afirma experiencia militar que nunca tuvo. Podría ser que está esperando que nadie investigue demasiado. García tronó sus nudillos con satisfacción anticipatoria. Entonces necesitamos investigar a fondo, muy a fondo. No podemos tener impostoras haciéndonos quedar mal al resto. Su plan tomó forma durante los días siguientes mientras observaban el desempeño continuo de Sofía en varios escenarios de entrenamiento. Ella consistentemente demostraba capacidades que parecían inconsistentes con su trasfondo declarado, pero lo hacía en silencio, sin fanfarria o deseo aparente de reconocimiento. Esta contención hacía su tarea más desafiante, ya que no podían simplemente señalar un obvio comportamiento de exhibicionismo o búsqueda de atención como evidencia de engaño. En cambio, tendrían que crear situaciones que la forzaran a revelar ya sea sus limitaciones o sus verdaderas capacidades, cualquiera de las cuales podría ser usada para justificar su remoción del programa. La oportunidad llegó durante el ejercicio de navegación avanzada de la segunda semana. Los equipos fueron asignados rutas complejas a través del terreno montañoso de la Sierra de Cartagena con requisitos de tiempo específicos y objetivos de puntos de control. El ejercicio fue diseñado para probar no solo habilidades individuales de navegación, sino también capacidades de liderazgo y coordinación de equipo bajo presión. El fracaso podría resultar en expulsión inmediata del programa. Sofía se encontró asignada a un equipo que incluía a sus tres antagonistas, un desarrollo que le pareció sospechoso pero no sorprendente. Los programas de entrenamiento militar a menudo creaban dinámicas grupales desafiantes deliberadamente como parte de evaluar cómo los candidatos manejaban conflictos interpersonales. Mientras mantenían el enfoque en la misión, la ruta comenzó antes del amanecer con equipos desplegándose en las colinas áridas bajo cielos que prometían el calor sofocante típico del sureste español. La navegación dependería principalmente de trabajo de brújula y asociación de terreno, habilidades que separaban a operadores experimentados de aventureros aficionados. La secuencia de puntos de control
Requería tiempo preciso y coordinación con penalizaciones por llegadas tempranas o tardías que podían cascadear en fracaso de misión. García asumió el liderazgo del equipo sin consulta, su voz llevando la asunción de autoridad automática. Yo llevo la punta y manejo la navegación. Tomás, tú cubres la retaguardia. Manuel, tú te encargas de las comunicaciones. Mecánica, agregó con desprecio deliberado. Tú cargas el agua extra y procuras no retrasarnos. Sofía aceptó la asignación sin protesta, cargando el peso adicional de suministros de emergencia mientras sus compañeros de equipo distribuían el equipo esencial de misión restante entre ellos. Su silencio pareció confirmar su evaluación de ella como un eslabón débil que podía ser relegada a funciones de apoyo mientras los soldados reales manejaban responsabilidades importantes. Habían viajado menos de 3 kilómetros cuando Sofía comenzó a mostrar comportamientos que contradecían sus expectativas. Mientras el equipo se movía a través de matorrales de esparto y tomillo, ella automáticamente se posicionó para mantener contacto visual con posiciones de punta y retaguardia mientras continuamente escaneaba por amenazas u obstáculos potenciales. Su movimiento era silencioso, económico y tácticamente sólido. Más significativamente, comenzó a hacer correcciones sutiles a su ruta sin llamar la atención a los ajustes. Cuando García los condujo hacia lo que parecía ser el camino más directo a su primer punto de control, Sofía sugirió en voz baja una ruta alternativa que agregaría distancia pero evitaría crestas expuestas. Cuando él desestimó su sugerencia con irritación, ella simplemente ajustó su propia posición para proporcionar mejor vigilancia del terreno que él había seleccionado. 20 minutos después, encontraron exactamente el tipo de problema de exposición que ella había anticipado. La cresta que García había elegido los dejó silueteados contra el cielo por casi 300 metros, un error táctico que habría sido catastrófico en condiciones de combate real. Peor aún, el terreno los forzó en movimiento de fila india que eliminó su habilidad para proporcionar apoyo mutuo si eran contactados por fuerzas opuestas. Tomás, cubriendo la retaguardia, fue el primero en reconocer su vulnerabilidad. Somos blancos fáciles aquí arriba. Joder, llamó hacia adelante en un susurro áspero. Tenemos que bajar de esta cresta ya. Fue entonces cuando Sofía demostró su primera desviación clara de las capacidades esperadas de contratista civil. Sin esperar órdenes o discusión, ya había identificado y comenzado a moverse hacia terreno muerto que proporcionaría ocultamiento mientras mantenía su dirección general de viaje. Su selección de ruta fue inmediata y confiada, como si estuviera leyendo características de terreno de un mapa topográfico detallado en lugar de hacer decisiones de navegación en tiempo real basadas en visibilidad limitada. Por aquí, dijo en voz baja, su voz llevando la autoridad tranquila de alguien acostumbrado a tomar decisiones críticas bajo presión. 200 metros a través de esta rambla, luego podemos hacer paralelo a la cresta bajo cobertura hasta que alcancemos el enfoque del punto de control. García comenzó a objetar su rol de liderazgo desafiado por iniciativa subordinada, pero Manuel lo cortó con urgencia aguda. Me da igual, bajemos del horizonte antes de que suspendamos todo el ejercicio. Siguieron la ruta de Sofía a través de terreno que resultó ser exactamente como ella lo había descrito, oculto, tácticamente sólido y eficiente. Su navegación fue impecable a pesar del hecho de que no se le había dado acceso a mapas o materiales de planificación de rutas. Se movió a través del paisaje mediterráneo como si lo hubiera recorrido antes, anticipando obstáculos e identificando ventajas con precisión inquietante. Para el momento en que alcanzaron su primer punto de control, 3 minutos antes del horario y completamente indetectados por evaluadores del ejercicio. La dinámica de su equipo había cambiado de maneras que hicieron a García y sus aliados profundamente incómodos. Golpe de suerte, murmuró Tomás mientras se preparaban para moverse hacia su segundo objetivo. Seguro que reconoció esta zona de antes, pero Manuel estaba observando a Sofía con creciente sospecha. Su desempeño no era consistente con suerte o familiaridad casual. Ella demostró conocimiento sistemático de principios de movimiento táctico que iban mucho más allá de lo que cualquier contratista civil aprendería durante formación de mantenimiento de equipo. Rutinario. Más preocupante, parecía completamente cómoda con él. Ambiente de alto estrés de navegación crítica de emisión bajo. Presión de tiempo, el segundo punto de control requería que
cruzaran una rambla seca mientras mantenían disciplina de ruido y evitaban detección por patrullas itinerantes que estaban cazando activamente equipos de entrenamiento. El punto de cruce no fue especificado en sus órdenes de misión, dejando la selección de ruta a juicio de equipo individual. La mayoría de los equipos probablemente seleccionarían áreas de paso obvias, haciendo esas ubicaciones sitios principales para emboscadas de evaluadores. Sofía estudió el terreno desde ocultamiento durante varios minutos. Su proceso de evaluación sistemático y exhaustivo. Evaluó la vegetación, indicadores de profundidad del cauce, composición de orilla y rutas de aproximación con la atención metódica de alguien, conduciendo reconocimiento real en lugar de planificación, de ejercicio de entrenamiento cauce. Arriba 200 metros, anunció en voz baja. El punto de cruce ofrece ocultamiento desde ambas orillas. Profundidad consistente para cruce silencioso. Terreno manejable para protección de equipo. García se erizó al ver su autoridad de liderazgo usurpada por recomendaciones técnicas de una supuesta subordinada. Yo decido dónde cruzamos. Joder, declaró con énfasis agudo. Tú solo preocúpate por seguir el ritmo y mantener la boca cerrada. El punto de cruce que él seleccionó parecía tácticamente sólido desde su posición inicial de observación, pero Sofía había identificado factores que escaparon a su evaluación. El enfoque requería movimiento a través de un área que proporcionaba excelentes posiciones de vigilancia para equipos de emboscada de evaluadores. La profundidad del cauce variaba impredeciblemente, creando potencial para ruido y compromiso de equipo. Más significativamente, la ruta de salida los forzaba en un punto de estrangulamiento natural que eliminaba opciones para retirada rápida si ocurría contacto. Apenas habían entrado al cauce cuando comenzó la emboscada. Los evaluadores del ejercicio se habían posicionado exactamente donde la evaluación táctica de Sofía sugería que estarían. Posiciones de vigilancia que comandaban el sitio de cruce obvio con campos de fuego entrelazados que hacían el escape virtualmente imposible. Fuego simulado estalló desde múltiples posiciones mientras el equipo se encontró atrapado en medio del cauce sin cobertura y opciones limitadas para respuesta. Contacto izquierda. Contacto derecha, contacto frontal, llamó Tomás. Su entrenamiento tomando el control mientras intentaba identificar ubicaciones de amenaza y coordinar acciones defensivas. Pero su posición no ofrecía ventajas tácticas y múltiples vulnerabilidades. El ejercicio se había convertido en una demostración de lo que sucedía cuando la planificación pobre encontraba oposición hábil. Fue entonces cuando Sofía reveló capacidades que definitivamente excedían las normas de contratista civil, en lugar de congelarse o intentar acciones defensivas imposibles. Inmediatamente evaluó su situación y comenzó a ejecutar lo que solo podía describirse como técnicas avanzadas de movimiento de combate. Su voz cortó a través del caos simulado con instrucciones claras y precisas que transformaron su equipo de víctimas en unidad táctica efectiva. Humo ya, comandó. Su tono llevando autoridad absoluta que pasó por alto consideraciones normales de estructura de mando. Tomás, fuego de supresión en posiciones de vigilancia. Manuel, muévete a terreno muerto a las 10. García, sigue a Manuel y establece posición para fuego de cobertura. Mientras emitía órdenes, estaba simultáneamente ejecutando movimiento que demostró formación mucho más allá de cualquier cosa disponible para personal civil. Su cruce del cauce se convirtió en un avance táctico controlado que usaba características de terreno disponibles para ocultamiento, mientras mantenía la habilidad de responder a amenazas desde múltiples direcciones. Las granadas de humo crearon ocultamiento temporal que permitió al equipo reposicionarse desde su ubicación, expuesta a terreno que ofrecía ventajas defensivas. Las instrucciones de movimiento de Sofía no fueron sugerencias teóricas, sino aplicaciones prácticas de tácticas de unidad pequeña que convirtieron su escenario de emboscada en un compromiso de ruptura exitoso. Para el momento en que el ejercicio concluyó, no solo habían escapado de la emboscada de evaluadores, sino que lo habían hecho de una manera que impresionó a los experimentados instructores de operaciones especiales conduciendo la evaluación. Excelente movimiento táctico bajo presión, anunció él. SV oficial, Mayor Peterson.
mientras los evaluadores del ejercicio emergían de sus posiciones de ocultamiento. Aplicación de manual de tácticas de unidad pequeña y ejercicios de acción inmediata. Quien tomó liderazgo táctico demostró formación avanzada y excelente capacidad de toma de decisiones. El elogio debería haber sido una victoria de equipo, pero creó un problema inmediato para García y sus aliados. El desempeño de Sofía había sido tan obviamente superior al suyo propio que negar su contribución parecería mezquino y deshonesto. Sin embargo, reconocer su liderazgo socavaría toda su narrativa sobre ella, siendo una cuota de género no calificada que ponía en peligro el éxito de la misión. Manuel decidió abordar la contradicción directamente. Curioso que nuestra mecánica parece saber tanto sobre tácticas de infantería. Observó con aparente casualidad. Debe haber sido alguna formación de contratista bastante completa. Sofía estaba limpiando metódicamente su arma, su atención enfocada en tareas de mantenimiento con la misma competencia minuciosa que traía a todo lo demás. Procedimientos de emergencia estándar, respondió sin levantar la vista de su trabajo. Habilidades básicas de supervivencia, repitió Tomás, su tono sugiriendo que encontraba su explicación inadecuada. Ya, claro. Hagamos una pequeña pausa. Por favor, tómate un segundo para puntuar esta historia del 1 al 10 en los comentarios. ¿Qué sientes al ver tanta injusticia? Estoy aquí para leeros y escucharos. Espero que este relato de valentía os inspire a nunca rendiros. Pero la doctora Vázquez había estado monitoreando comunicaciones de radio durante todo el ejercicio, y su oído entrenado había detectado elementos en los patrones de voz de Sofía que sugerían experiencias más allá de lo que aparecía en su expediente oficial. La terminología táctica que Sofía usaba era precisa y actual. Sus respuestas de estrés durante combate simulado indicaban familiaridad con situaciones amenazantes reales. Más significativamente, su liderazgo durante la crisis había sido instintivo y efectivo de maneras que venían solo de aplicación práctica bajo presión. Genuina de evaluación médica programada para el jueves, informó la doctora Vázquez a Sofía cuando el equipo regresó a la base. Evaluación rutinaria, nada fuera de lo normal. La cita resultaría ser cualquier cosa menos rutinaria. Mientras tanto, García y sus aliados pasaron su noche debatiendo, desarrollando un nuevo enfoque para su campaña contra lo que veían como la presencia fraudulenta de Sofía en su programa. Su competencia táctica hacía que los ataques directos a sus capacidades militares fueran contraproducentes, pero también planteaba preguntas sobre la precisión de su historial declarado que podían ser explotadas. A través de canales oficiales nadie se vuelve tan buena en tácticas de unidad pequeña por trabajo de contratista civil, declaró Manuel con absoluta certeza. O está mintiendo sobre su historial o recibió formación a través de canales no oficiales. De cualquier manera, no pertenece aquí. Tomás asintió en acuerdo, su mente ya trabajando a través de posibilidades para exponer lo que veía como engaño. La evaluación médica podría revelar lesiones de entrenamiento consistentes con servicio militar avanzado, si su expediente no coincide con su condicionamiento físico. Eso es evidencia de registros falsificados. El enfoque de García fue más directo. O nos aseguramos de que su rendimiento empiece a coincidir con su supuesto historial. Le ponemos suficiente presión y ella revelará lo que está escondiendo, se quebrará bajo la tensión. Su plan requeriría coordinación cuidadosa y apoyo institucional, pero tenían 3 semanas de construcción de credibilidad de las cuales extraer. Su propio desempeño había sido sólido, si poco espectacular, estableciéndolos como miembros de equipo confiables en quienes se podía confiar para proporcionar evaluaciones precisas de las capacidades y carácter de sus compañeros. La evaluación médica tuvo lugar un jueves por la mañana que amaneció clara y calurosa, con la brisa marina llevando el olor salado del Mediterráneo a través de la instalación de entrenamiento. La doctora Vázquez había programado la cita temprano en el día antes de que comenzaran los ejercicios de entrenamiento, permitiendo una evaluación comprensiva sin las distracciones de actividades continuas del programa. Sofía llegó puntualmente, su apariencia reflejando la misma atención al detalle que caracterizaba todo lo demás sobre su porte militar. Su uniforme era perfecto según las regulaciones, su condicionamiento físico era obviamente excelente, y su comportamiento sugería la confianza tranquila de alguien cómodo con exámenes médicos.
La doctora Vázquez comenzó con preguntas estándar sobre historial médico, lesiones previas, condición física actual y cualquier factor que pudiera afectar el desempeño durante entrenamiento intensivo. Las respuestas de Sofía fueron completas y profesionalmente apropiadas, pero la doctora Vázquez notó que proporcionaba información mínima necesaria sin hacer contexto adicional que pudiera iluminar su historial. ¿Alguna lesión previa que requirió tratamiento médico prolongado?, inquirió la doctora Vázquez mientras revisaba el historial médico escrito de Sofía. Accidentes de instrucción menores, respondió Sofía, nada que comprometiera capacidad a largo plazo. La doctora Vázquez notó la redacción. Accidentes de instrucción era terminología militar que contratistas civiles rara vez usaban para describir lesiones laborales. La distinción era sutil pero significativa para alguien familiarizado con cómo diferentes comunidades describían experiencias similares. El examen físico reveló inconsistencias adicionales entre el historial oficial de Sofía y su condición física real. Su desarrollo muscular era consistente con años de entrenamiento físico intensivo que iban bien más allá de lo que se requeriría para trabajo de mantenimiento de helicópteros. Su condicionamiento cardiovascular era excepcional, sugiriendo participación regular en actividades aeróbicas exigentes. Más significativamente, llevaba varias cicatrices pequeñas que parecían consistentes con procedimientos médicos más que accidentes industriales. Este patrón de cicatrización en tu hombro izquierdo, observó la doctora Vázquez mientras conducía su examen, parece consistente con intervención quirúrgica. ¿Puedes describir las circunstancias? La respuesta de Sofía fue inmediata y aparentemente sincera. Fallo de equipo durante ejercicio de instrucción requirió reparación quirúrgica menor, pero su explicación planteaba más preguntas de las que respondía. La cicatrización sugería técnicas quirúrgicas típicamente usadas para tratar lesiones relacionadas con combate más que accidentes industriales. El posicionamiento indicaba trauma que sería consistente con impacto balístico o fragmentación explosiva. No falla mecánica de equipo de mantenimiento de helicópteros. La doctora Vázquez hizo notas detalladas pero no presionó por información adicional durante el examen. Su experiencia profesional sugería que Sofía estaba ocultando elementos significativos de su historial médico, pero las razones para tal ocultamiento podrían ser legítimas y relacionadas con consideraciones de seguridad más que intención engañosa. Estado de salud excelente, anunció la doctora Vázquez cuando el examen concluyó, sin factores médicos que comprometerían rendimiento o seguridad de entrenamiento, pero en privado. Inició una investigación discreta sobre el historial de Sofía que eventualmente se conectaría con la investigación del comandante Hernández y llevaría a la revelación que lo cambiaría todo. Mientras las semanas progresaban, el patrón del desempeño excepcional de Sofía y el acoso escalado de sus oponentes comenzó a atraer atención del personal de entrenamiento que era pagado para notar tales dinámicas. Su competencia táctica era innegable, pero también lo era la creciente hostilidad dirigida hacia ella por García y sus aliados. El punto de quiebre se acercaba, mientras los ejercicios de entrenamiento se volvían más exigentes y la presión para identificar eslabones débiles se intensificaba. Sofía continuaba sobresaliendo en cada desafío mientras mantenía su silencio característico sobre su historial. Sus oponentes crecían cada vez más, desesperados por encontrar munición que pudieran usar para justificar su evaluación de ella como no calificada y peligrosa. Esa munición llegó en forma de evidencia fabricada que Manuel elaboró con la precisión metódica que lo había hecho efectivo en guerra administrativa. Su plan era elegante en su simplicidad: crear documentación que sugiriera que Sofía había comprometido seguridad de equipo. Luego dejar que la investigación revelara cualquier inconsistencia que existiera entre su desempeño y su historial declarado. El plan requería tiempo cuidadoso, evidencia creíble y apoyo institucional del personal de entrenamiento que confiaba en su evaluación de fiabilidad de candidatos. Todos estos elementos parecían estar cayendo en su lugar mientras la tercera semana de entrenamiento se acercaba a su conclusión. Entonces, ¿qué crees que impulsa a alguien a falsificar su propia identidad en entrenamiento militar de élite? Comparte tus teorías en los comentarios sobre lo que Sofía podría estar escondiendo en una tarde lluviosa de martes.
Mientras los candidatos preparaban equipo para el ejercicio táctico avanzado del día siguiente, Manuel ejecutó la primera fase de su plan. Colocó un pequeño dispositivo de grabación en el petate de equipo de Sofía, posicionado para sugerir que estaba conduciendo vigilancia no autorizada de actividades de entrenamiento. El dispositivo era lo suficientemente sofisticado para parecer legítimo, mientras era lo suficientemente obvio para ser descubierto durante inspecciones de seguridad rutinarias. El descubrimiento llegó exactamente según lo planeado durante la inspección de equipo del miércoles por la mañana. El suboficial mayor Peterson encontró el dispositivo mientras conducía su barrido de seguridad estándar pre-ejercicio, un procedimiento que era rutinario pero tomaba significado especial cuando revelaba potencial compromiso de protocolos de entrenamiento. ¿De quién es este petate?, exigió Peterson, su voz llevando el tipo de autoridad que hacía que operadores experimentados se cuadraran más derechos mío. Mi suboficial mayor, respondió Sofía inmediatamente. Su respuesta automática y profesional. Peterson sostuvo el dispositivo para que todos lo vieran, su presencia representando una violación seria de seguridad de entrenamiento que podría resultar en expulsión inmediata y potencial acción legal. ¿Le importaría explicar cómo esto terminó en su equipo? Sofía examinó el dispositivo cuidadosamente, su expresión sugiriendo reconocimiento pero no sorpresa. Sin explicación. Mi suboficial mayor, acepto responsabilidad por artículos encontrados en mi equipo. Su respuesta fue porte militar de manual bajo circunstancias adversas, pero también eliminó cualquier posibilidad de montar una defensa contra lo que parecía ser evidencia clara de mala conducta. Al aceptar responsabilidad sin intentar establecer inocencia, había confirmado la violación aparente mientras no proporcionaba información que pudiera usarse para investigar las circunstancias reales. La expresión de Peterson sugirió decepción profesional más que ira. La reacción de alguien que había esperado mejor de una candidata que había mostrado promesa excepcional. Preséntese al capitán Rodríguez inmediatamente. Este asunto requiere atención de mando. Mientras Sofía reunía su equipo y se preparaba para enfrentar lo que parecía ser el fin de su carrera militar, García intercambió miradas satisfechas con sus aliados. Su campaña finalmente había logrado su objetivo pretendido a través de métodos que parecían completamente legítimos y justificados por evidencia real de mala conducta, pero habían cometido un error crítico en su evaluación del historial de Sofía y la atención que su campaña de acoso había atraído del personal superior que poseía información que ellos carecían. La reunión con el capitán Rodríguez tuvo lugar en su despacho, con vista a la instalación de entrenamiento, donde la luz del sol matutino entraba a raudales por ventanas que ofrecían una vista de circuitos de obstáculos y campos de tiro donde futuro personal de operaciones especiales aprendía a volverse algo más duro de lo que habían sido antes. Rodríguez se sentó detrás de su escritorio, examinando la evidencia mientras Sofía permanecía en posición de firmes, esperando juicio que parecía inevitable y final. Esta es mala conducta grave, comenzó Rodríguez, su tono reflejando la gravedad de violaciones de seguridad en ambientes de entrenamiento militar. Los dispositivos de grabación están estrictamente prohibidos, y vigilancia no autorizada de actividades de entrenamiento representa una ruptura fundamental de confianza. La respuesta de Sofía fue inmediata e inquebrantable. Lo entiendo, mi capitán. Acepto responsabilidad completa. Rodríguez la estudió cuidadosamente, notando la discrepancia entre su registro de desempeño excepcional y la evidencia aparente de mala conducta. Algo sobre la situación no cuadraba, pero tenía evidencia clara y una candidata que estaba aceptando responsabilidad sin intentar montar ninguna defensa. Su rendimiento ha sido sobresaliente, continuó, su voz sugiriendo lamento genuino. Este incidente es particularmente decepcionante porque viene de alguien que mostró promesa real para operaciones avanzadas. Lo que Rodríguez no mencionó fue la investigación discreta que había iniciado sobre el historial de Sofía, siguiendo informes de la doctora Vázquez y otro personal de entrenamiento que había notado inconsistencias entre su expediente oficial y sus capacidades demostradas. Esa investigación aún no había producido resultados, pero había planteado suficientes preguntas para hacerlo reacio a tomar acción inmediata sin INV este IGACION adicional.LA.
Suspendo del entrenamiento pendiente de investigación. Completa, anunció Rodríguez. Queda confinada a Barracones hasta que este asunto se resuelva. Sofía aceptó la suspensión con el mismo comportamiento profesional que traía a todo lo demás. Entendido, mi capitán. ¿Habrá algo más? Eso depende, respondió Rodríguez, su tono sugiriendo que las posibilidades permanecían abiertas a pesar de la evidencia aparente en su contra. ¿Hay algo sobre su historial o calificaciones que pudiera ser relevante para esta investigación? La pregunta colgó en el aire como una invitación para que Sofía proporcionara información que pudiera cambiar la trayectoria de su caso. Se le había dado una oportunidad para revelar lo que estaba ocultando, para confiar en la habilidad del sistema de justicia militar para distinguir entre apariencia y realidad. Su respuesta determinaría no solo su propio destino, sino también las consecuencias que eventualmente caerían sobre aquellos que habían orquestado su caída. Algunas verdades no son mías para contar. Mi capitán, dijo en voz baja, sus palabras llevando peso que Rodríguez reconoció pero aún no podía interpretar. La investigación revelará lo que necesita revelar. Mientras Sofía salía de su despacho para comenzar lo que parecía ser su día final en la base de operaciones especiales de Cartagena, Rodríguez alcanzó su teléfono para acelerar la investigación de historial que ya había comenzado. Algo en su comportamiento sugería que la verdad sería más compleja de lo que la evidencia indicaba, y estaba comenzando a sospechar que la justicia podría requerir más investigación de lo que parecía necesario. Para la tarde, Sofía estaba empacando sus pocas pertenencias en un petate militar reglamentario mientras García y sus aliados observaban desde la puerta con satisfacción no ocultada. Su campaña había logrado victoria completa a través de métodos que parecían enteramente legítimos y justificados por evidencia documental. La habían eliminado exitosamente lo que veían como una candidata no calificada que había amenazado la integridad de su programa de entrenamiento. El momento en que el comandante Hernández pasó caminando y notó su muñeca expuesta todavía estaba a horas de distancia, pero la fundación para esa revelación había sido sentada a través de semanas de observación cuidadosa por personal médico y de entrenamiento que había reconocido que las capacidades de Sofía excedían su historial declarado, de maneras que sugerían calificaciones ocultadas más que fabricadas mientras se preparaba para dejar la instalación que se había convertido en un hogar temporal. Sofía mantenía la misma compostura tranquila que había caracterizado toda su estadía. No había peleado batallas, montado defensas, ni revelado secretos. Sin embargo, algo en su comportamiento sugería que la historia estaba lejos de terminar, y que la verdad tenía maneras de emerger a pesar de los intentos más cuidadosos de ocultamiento. La confrontación final se acercaba, aunque ninguno de los participantes aún entendía las fuerzas que habían sido puestas en movimiento por sus acciones durante las 3 semanas previas. El petate se sentía más pesado de lo que debería. Mientras Sofía lo cargaba por lo que parecía ser la última vez. 3 semanas de entrenamiento intensivo se habían acumulado en este único momento de partida. Su compostura cuidadosamente mantenida intacta incluso mientras la sonrisa satisfecha de García ardía en su visión periférica. El sol de la tarde se inclinaba a través de las ventanas del barracón, proyectando sombras largas que parecían enfatizar la finalidad de su situación. Finalmente te rindes. Cupo de diversidad, la voz de García llevaba la dulce satisfacción de victoria completa. Cada palabra precisamente calculada para maximizar la humillación de su aparente derrota. Detrás de Tomás y Manuel llevaban expresiones de vindicación profesional como si hubieran realizado un servicio necesario al exponer a una impostora que había amenazado la integridad del programa. Sofía hizo una pausa en su movimiento hacia la puerta, sin darse la vuelta para enfrentar a sus torturadores, mientras entregaba lo que ellos asumían serían sus palabras finales en la instalación. Algunas batallas no vale la pena lucharlas aquí. Su voz no llevaba ira ni amargura, solo la resignación firme de alguien que entendía cuando la retirada táctica representaba la única opción viable. Levantó el petate, el movimiento hizo que su mengue se subiera ligeramente y expuso la pequeña línea de caracteres negros tatuados en su muñeca izquierda. La marca capturó la luz de la tarde por solo un momento antes de desaparecer nuevamente bajo la tela. Un detalle tan breve que podría haber pasado completamente desapercibido bajo diferentes circunstancias.
pero el comandante Hernández pasaba por la puerta abierta en ese instante preciso. Su atención inicialmente enfocada en papeleo administrativo que requería su firma antes del final del día. Sus ojos cayeron sobre la muñeca expuesta de Sofía durante el breve momento en que el tatuaje fue visible, y el reconocimiento lo golpeó como un golpe físico que expulsó todos los demás pensamientos de su conciencia. El teléfono se deslizó de sus dedos sin fuerza, chocando contra el suelo de baldosas con un crujido agudo que cortó a través de la quietud de la tarde como un disparo. Su rostro palideció mientras la memoria se conectaba con la realidad presente, sus labios moviéndose en un susurro apenas audible que remodelaría todo lo que todos pensaban que entendían sobre la mujer, preparándose para dejar su instalación para siempre. Hemos estado buscando a alguien como tú durante 18 meses. Las palabras colgaron en el aire como humo de un arma descargada, sus implicaciones ondulando hacia afuera para tocar a todos dentro del alcance del oído. La expresión triunfante de García vaciló mientras la confusión reemplazaba la satisfacción. Tomás y Manuel intercambiaron miradas inciertas, súbitamente conscientes de que su victoria cuidadosamente orquestada podría tener complicaciones que no habían anticipado. Sofía se volvió lentamente para enfrentar al comandante Hernández, sus ojos color avellana encontrándose con los suyos con la compostura firme que había caracterizado su respuesta a cada desafío durante las 3 semanas previas. Pero algo pasó entre ellos en ese momento de reconocimiento, un entendimiento que trascendía las circunstancias aparentes y sugería profundidades de significado que ninguno de los otros testigos podía comprender. Mi comandante, dijo en voz baja, su voz llevando el reconocimiento respetuoso apropiado para un oficial superior, mientras no ofrecía información adicional que pudiera iluminar el misterio de su reacción. Hernández recuperó su teléfono con manos que temblaban ligeramente, su compostura profesional luchando por reafirmarse después del shock del descubrimiento inesperado. Martínez, preséntese en mi despacho inmediatamente. Su tono llevaba autoridad absoluta que no admitía discusión o demora, la voz de alguien acostumbrado a tener sus órdenes seguidas sin cuestionamiento, mientras Sofía seguía a Hernández por el pasillo hacia su despacho, dejando atrás 3 antagonistas cada vez más confundidos. La fundación comenzó a cambiar bajo las asunciones que habían parecido sólidas momentos antes. La investigación que el capitán Rodríguez había iniciado estaba a punto de acelerar en direcciones que revelarían verdades más complejas de lo que nadie había imaginado. La doctora Vázquez ya estaba esperando en el despacho de Hernández cuando llegaron, su presencia sugiriendo coordinación que había sido invisible para observadores casuales. La expresión de la oficial médica combinaba preocupación profesional con la satisfacción de alguien cuyas sospechas finalmente estaban siendo validadas por eventos. La investigación de historial que solicitó comenzó la doctora Vázquez sin preámbulo, colocando una carpeta gruesa en el escritorio de Hernández. Los resultados preliminares plantearon preguntas significativas sobre la precisión del historial declarado de Martínez y las circunstancias que la trajeron a esta instalación. Hernández abrió la carpeta, escaneando documentos que pintaban una imagen dramáticamente diferente de lo que aparecía en el expediente oficial de entrenamiento de Sofía. Los registros médicos indicaban intervenciones quirúrgicas consistentes con trauma de combate más que accidentes industriales. Las evaluaciones psicológicas sugerían exposición a ambientes de alto estrés que iban bien más allá de experiencias de contratista civil. Más significativamente, había brechas en su cronología documentada que correspondían a periodos cuando operaciones militares clasificadas habían sido conducidas en teatros donde ella reclamaba no tener involucramiento. Los patrones de lesión son consistentes con trauma balístico, continuó la doctora Vázquez, su voz reflejando la precisión clínica que hacía sus evaluaciones creíbles en procedimientos oficiales. La cicatrización quirúrgica sugiere tratamiento por personal médico militar más que instalaciones civiles. Los marcadores psicológicos indican respuestas de estrés de combate que son inconsistentes con deberes de mantenimiento de helicópteros. Pero la revelación más significativa vino de la propia investigación de Hernández en registros de personal clasificados que no eran accesibles a través de canales militares normales. Su autorización
de seguridad y posición dentro del Centro Nacional de Inteligencia le habían permitido hacer referencias cruzadas de la descripción física de Sofía y el tatuaje distintivo contra bases de datos mantenidas para rastrear personal involucrado. En operaciones altamente sensibles, Cuervo 77, dijo Hernández en voz baja. Su voz llevando el peso del reconocimiento que lo explicaba todo mientras no revelaba nada a personal no autorizado. Declarada desaparecida en acción hace 18 meses durante operaciones de contrainteligencia clasificadas en la región del Sahel. La designación no significaba nada para la mayoría del personal militar, pero la doctora Vázquez entendía su significado dentro de la comunidad de operaciones especiales. Las operaciones Cuervo eran conducidas por personal cuyas identidades eran compartimentadas a niveles que los hacían efectivamente invisibles a la contabilidad militar normal. Los participantes operaban bajo identidades de cobertura profunda que se mantenían incluso después de que las operaciones concluían, proporcionando seguridad tanto para los individuos involucrados como para los métodos clasificados que habían empleado. La unidad fue declarada perdida con todos sus efectivos, continuó Hernández, consultando registros clasificados que pintaban una imagen sombría de una operación que había ido catastróficamente mal. 12 operadores desplegados, 0 supervivientes confirmados. Los parámetros de misión permanecen clasificados a los niveles más altos. La doctora Vázquez estudió los documentos con creciente comprensión de por qué los marcadores médicos y psicológicos de Sofía habían parecido inconsistentes con su historial declarado. Si había sobrevivido la operación que reclamó su unidad, habría sido colocada en un programa de protección de testigos que proporcionaba identidad de cobertura civil mientras su estatus permanecía oficialmente clasificado como desaparecida o fallecida. El tatuaje, observó la doctora Vázquez, señalando fotografías mejoradas que mostraban la marca en detalle, no es decorativo. Esos caracteres representan coordenadas e información de designación de unidad que permitiría a personal superviviente identificarse entre sí si se encontraran en contextos civiles. Hernández asintió sombríamente, su expresión reflejando el peso de descubrir que alguien oficialmente muerto no solo estaba vivo, sino que de alguna manera había terminado en su programa de entrenamiento bajo circunstancias que sugerían coincidencia notable o intención deliberada. Cualquier posibilidad planteaba preocupaciones de seguridad que requerían investigación y resolución inmediatas. Ha estado escondiéndose a plena vista, concluyó, alcanzando su dispositivo de comunicación segura usando habilidades que la hicieron excepcional en ejercicios de entrenamiento mientras mantenía una identidad de cobertura que explicaba su presencia sin levantar banderas de seguridad. La conversación que siguió involucró múltiples niveles de jerarquía militar e inteligencia, mientras las implicaciones del descubrimiento de Sofía ondulaban a través de canales clasificados. Su supervivencia representaba no solo un activo de inteligencia significativo, sino también riesgos de seguridad potenciales que requerían evaluación cuidadosa antes de que cualquier decisión pudiera hacerse sobre su estatus futuro. Mientras tanto, en el barracón, donde su aparente desgracia se había desarrollado horas antes, García y sus aliados estaban comenzando a entender que su campaña contra lo que habían percibido como una impostora no calificada podría haber apuntado a alguien cuyas calificaciones excedían las suyas por márgenes que nunca podrían haber imaginado. El proceso de revelación comenzó la mañana siguiente cuando el capitán Rodríguez convocó una reunión de emergencia que incluía a todo el personal de entrenamiento y los candidatos que habían estado involucrados en la investigación de la aparente mala conducta de Sofía. La asamblea tuvo lugar en la sala principal de sesiones informativas, donde banderas españolas y condecoraciones militares creaban un telón de fondo que enfatizaba la seriedad de lo que estaba a punto de desarrollarse. Caballeros, comenzó Rodríguez, su voz llevando la autoridad de verdad absoluta. Hemos descubierto que la evidencia contra Martínez fue fabricada y que su historial real difiere significativamente de lo que aparece en su expediente de entrenamiento. Las palabras golpearon a García como golpes físicos cada revelación, destruyendo asunciones que habían parecido inquebrantables horas antes. El dispositivo de grabación que había proporcionado evidencia tan convincente de mala conducta había sido rastreado a una compra hecha por Manuel 3 días antes.
el metraje de seguridad había sido recuperado, mostrándolo colocando el dispositivo en el petate de equipo de Sofía. El caso, que había parecido tan sólido, estaba colapsando bajo escrutinio que reveló engaño deliberado más que preocupaciones de seguridad legítimas. La campaña de acoso conducida contra Martínez. Durante las últimas 3 semanas, continuó Rodríguez, su mirada fijándose en cada uno de los 3 hombres por turno, representa una violación grave de justicia militar y conducta profesional que resultará en consecuencias inmediatas. Tomás sintió el suelo cayendo bajo él mientras se daba cuenta de que su plan cuidadosamente orquestado no solo había fallado, sino que los había expuesto a responsabilidad legal que podría destruir sus carreras militares. La evidencia que pensaron haber creado para justificar su evaluación de Sofía había creado en cambio un rastro claro de mala conducta que los implicaba en actividades que violaban tanto regulaciones militares como principios básicos de comportamiento profesional. Pero la revelación más devastadora aún estaba por venir. La doctora Vázquez se adelantó para dirigirse a la asamblea. Su autoridad médica, prestando credibilidad a información que remodelaría el entendimiento de todos sobre lo que había transpirado durante las semanas previas. El historial real de Martínez involucra servicio militar clasificado que no puede ser completamente divulgado en este foro, comenzó la doctora Vázquez, pero que explica capacidades que excedieron expectativas normales para personal con su experiencia de contratista civil declarada. Las palabras cayeron como golpes de martillo sobre los 3 hombres que habían pasado semanas burlándose de lo que percibían como competencia pretendida. Cada decisión táctica que había parecido sospechosamente avanzada, cada demostración de conocimiento que había parecido inconsistente con su historial. Cada momento de liderazgo que había desafiado sus asunciones sobre sus calificaciones de repente tenía perfecto sentido en un contexto que nunca habían imaginado. La designación de unidad tatuada en su muñeca, continuó la doctora Vázquez, representa servicio en operaciones especiales clasificadas que resultaron en bajas y requirieron que el personal superviviente asumiera identidades civiles por propósitos de seguridad. Manuel sintió su mundo colapsar mientras las implicaciones de su campaña de acoso se volvieron claras. No habían estado exponiendo a una impostora que amenazaba la integridad del programa, habían estado atormentando a una veterana condecorada, cuyo registro de servicio estaba clasificado a niveles que hacían su propia experiencia militar parecer trivial en comparación. La mujer que habían descartado como una cuota de género poseía calificaciones que superaban las suyas por márgenes que hacían su burla parecer no solo cruel, sino absurda. El comandante Hernández tomó el podio para entregar el elemento final de verdad que completaría la devastadora reversión de todo lo que pensaban que entendían. Martínez sobrevivió una operación que oficialmente nunca sucedió, anunció Hernández, su voz llevando el peso de información clasificada que pocas personas estaban autorizadas a escuchar. Sus compañeros de equipo murieron defendiendo activos que permanecen críticos para la seguridad nacional. Ha pasado los últimos 18 meses en estatus protegido mientras los servicios de inteligencia determinaban si la exposición de su supervivencia comprometería operaciones en curso. La revelación golpeó como un bombardeo de artillería, cada pieza de información destruyendo otro elemento de la narrativa que García y sus aliados habían construido para justificar su comportamiento. La mujer tranquila que habían apuntado como débil había sobrevivido combate que mató a personal entrenado de operaciones especiales, las habilidades mecánicas que habían descartado como preparación insuficiente eran cobertura para capacidades que excedían su propio entrenamiento por décadas de experiencia equivalente. Pero Hernández no había terminado. La pieza final de información completaría su humillación mientras simultáneamente elevaba a Sofía a un estatus que hacía su tratamiento de ella parecer no solo incorrecto sino criminalmente negligente. Con efecto inmediato, anunció Hernández, Martínez se es reintegrada con el rango y autoridad apropiados a sus calificaciones reales y registro de servicio. Su estatus de clasificación ha sido ajustado para permitir divulgación limitada de su historial para propósitos de entrenamiento. La promoción que siguió fue rápida y comprensiva. La identidad de cobertura de Sofía fue reemplazada con credenciales que reflejaban su experiencia y calificaciones reales.
la mujer que había sido burlada como una cuota de género no calificada. Fue revelada poseer entrenamiento y experiencia que la calificaban para servir como instructora para el programa que casi la había rechazado. García observó en silencio atónito mientras insignias eran prendidas al uniforme de Sofía, cada condecoración representando servicio y sacrificio que hacían su propia experiencia militar parecer entrenamiento preliminar. La mujer que había descartado como pretendiendo ser soldado estaba siendo reconocida como alguien cuyas calificaciones excedían las de los instructores que habían estado evaluando su desempeño. Las consecuencias que siguieron su revelación ondularon a través de múltiples niveles de la jerarquía militar, mientras las implicaciones completas de lo que había ocurrido se volvieron aparentes para los tomadores de decisiones que poseían autoridad para imponer sanciones apropiadas. García enfrentó procedimientos inmediatos de consejo de guerra por cargos que incluían acoso, conspiración, falsificación de evidencia y conducta impropia de un militar. Sus sueños de servicio de operaciones especiales fueron reemplazados por la perspectiva de expulsión deshonrosa y potencial procesamiento civil por actividades que habían apuntado a un activo de inteligencia protegido. Tomás recibió cargos similares agravados por su rol en la campaña de intimidación física que había sometido a Sofía a tratamiento que constituía agresión bajo provisiones de justicia militar. Su historial de paracaidista, que había parecido justificar su sentido de superioridad, se convirtió en evidencia de formación que debería haberle impedido involucrarse en comportamiento que violaba estándares militares básicos. El enfoque metódico de Manuel para guerra administrativa, que había parecido tan inteligente durante las etapas de planificación, se convirtió en evidencia de premeditación que elevó sus cargos a niveles de delito grave. Su fabricación de evidencia representó no solo acoso, sino violaciones potenciales contra la seguridad nacional que llevaban sentencias que se extendían mucho más allá del castigo militar. El capitán Rodríguez enfrentó revisión administrativa por su fracaso en reconocer y prevenir acoso que había apuntado a un activo de personal cuyo estatus de seguridad debería haber activado protocolos protectores. Sus perspectivas de ascenso de carrera desaparecieron mientras sus superiores evaluaban su juicio al manejar una situación que había expuesto debilidades significativas en sus procedimientos de seguridad. La instalación misma se sometió a revisión comprensiva mientras comandantes superiores buscaban entender cómo su programa de entrenamiento había fallado tan catastróficamente en proteger a alguien cuya presencia debería haber sido identificada y asegurada a través de canales apropiados. Nuevos protocolos fueron implementados para prevenir fallas similares en operaciones futuras. La doctora Vázquez recibió elogio por su rol en reconocer que las capacidades de Sofía excedían su historial declarado e iniciar la investigación que finalmente reveló su verdadera identidad. Su evaluación médica había proporcionado la fundación para la investigación que previno una pérdida significativa de inteligencia mientras exponía debilidades serias en sus procedimientos de seguridad. Para Sofía misma, la revelación representó tanto vindicación como el final de un capítulo que había sido definido por ocultamiento y aislamiento protector. Su retorno al servicio militar reconocido proporcionó oportunidades para usar habilidades y experiencia que habían estado escondidas bajo identidad civil por razones que ya no aplicaban a sus circunstancias. El programa de entrenamiento del que casi había sido expulsada se convirtió en la fundación para su nuevo rol como instructora, especializándose en operaciones tácticas avanzadas y técnicas de supervivencia. Su experiencia sobreviviendo la pérdida de su unidad proporcionó perspectivas que no podían ser replicadas a través de ejercicios de entrenamiento, haciéndola únicamente calificada para preparar a otro personal para las realidades de operaciones especiales. El pequeño tatuaje que había atraído tanta burla fue revelado ser un memorial que honraba a compañeros de equipo que habían muerto protegiendo intereses de seguridad nacional. Cada carácter representaba no arte corporal decorativo, sino información conmemorativa que aseguraba que su sacrificio sería recordado por la persona que había sobrevivido para llevar su legado adelante. El barracón, donde su acoso se había desarrollado, se convirtió en un lugar diferente después de que su verdadera identidad fue revelada. Los nuevos candidatos aprendieron su historia como parte de su
Orientación, entendiendo que asunciones sobre compañeros de servicio podían tener consecuencias que se extendían mucho más allá de vergüenza temporal o malentendido. Mientras Sofía se instalaba en su nuevo rol, escribiendo protocolos de entrenamiento que incorporaban lecciones aprendidas a través de experiencias que sus estudiantes apenas podían imaginar. Reflexionó sobre el viaje que la había traído de supervivencia oculta a experiencia reconocida. Las batallas que había luchado en silencio habían terminado, reemplazadas por desafíos que le permitían usar su experiencia para beneficiar a otros que enfrentaban pruebas similares. El sol de la tarde todavía se inclinaba a través de las mismas ventanas donde su aparente derrota había aparecido tan completa semanas antes, pero las sombras caían diferentemente ahora, iluminando una realidad que siempre había existido bajo las asunciones de superficie que casi habían destruido a alguien cuyo valor excedía el entendimiento de aquellos que habían presumido juzgar su valía. Las armas más peligrosas, había aprendido, eran de hecho aquellas que nadie veía venir, y a veces los individuos más fuertes eran aquellos que elegían no revelar su fuerza hasta que las circunstancias hacían el ocultamiento imposible. Su historia se convirtió en prueba de que las apariencias podían engañar, que el juicio basado en información limitada llevaba riesgos que se extendían mucho más allá de consecuencias inmediatas, y que el honor a veces requería reconocimiento más que explicación. 6 meses después de la revelación, la base de operaciones especiales de la Armada Española en Cartagena se había transformado en algo irreconocible del ambiente que casi la había destruido. Los nuevos candidatos que llegaban para entrenamiento recibían sesiones informativas obligatorias sobre prevención de acoso y la importancia de reservar juicio sobre compañeros de servicio cuyos historiales podían estar clasificados o compartimentados. Por razones de seguridad, el caso de Sofía se convirtió en la fundación para estas sesiones educativas. Aunque su identidad permaneció protegida a través de estudios de caso cuidadosamente sanitizados que transmitían lecciones esenciales sin comprometer la seguridad operacional, las formaciones matutinas que una vez habían zumbado con burla casual y especulación desinformada ahora procedían con respeto profesional que reflejaba entendimiento duramente aprendido sobre los peligros del acoso basado en asunciones. Los instructores que habían presenciado la destrucción sistemática de 3 carreras prometedoras entendieron que su responsabilidad se extendía más allá del entrenamiento técnico para incluir crear ambientes donde todo el personal pudiera desempeñarse a su máximo potencial sin miedo a persecución. Al final, la verdad había emergido no a través de sus esfuerzos para defenderse, sino a través de la investigación cuidadosa de profesionales que entendían que la realidad a menudo difería de la documentación y que el personal más valioso a veces era aquel que parecía menos impresionante a la observación casual. La justicia había sido servida no a través de su victoria sobre sus torturadores, sino a través de la revelación sistemática de hechos que hicieron su mala conducta innegable y su castigo inevitable. La instalación se instaló en nuevos ritmos que reflejaban lecciones aprendidas a través de experiencia más que teoría. Y Sofía continuó su trabajo preparando a otros para desafíos que esperaba que nunca tuvieran que enfrentar solos. Su tatuaje permanecía visible, ya no escondido, sirviendo como memorial y recordatorio de que algunas batallas dejaban marcas que testificaban supervivencia más que derrota.